Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Vamos a hablar de Mauricio Macri, nuevo presidente electo de Argentina. ¿Cuántos en este panel son amigos de Macri? Porque claro, Chile parece que era amigo de Macri, ¿no? Acá hay dos Amigo no, lo he conocido un par de veces, pero amigo Pensaba que todo Chile era amigo de Macri. Solo he cenado con Macri. todos se arrogan el triunfo. Que Claro, eso que es además notable. es una cosa Yo vi un impresionante. Twitter de la manager que estaba como con el jefe de la Me parece que Alamán sea amigo. Alamán sí es amigo de verdad con historia. Y cuando fue la primaria, ¿se acuerdan? Presidencial. Pero Maduro no. Macri vino a apoyar a Andrés Alamán. Ya, este los de... Era una común. venía de antes, él venía Sí, antes. Otros hay se historia están ahí. subiendo Pero tú así, has pero... estado con él. Estaba con él. Ah, qué emocionante. Ya, ¿quién más? ¿Tú? Todos los amigos de la También nación he estado con él, presidente. pero no También soy, he estado con no él. soy amigo de él. ¿Alberto, usted es amigo de Macri? No. ¿Laura, usted es amiga de No Macri? tengo el placer de conocerlo. Bueno, pero oye, en todo caso, independiente de la amistad o no amistad, acá lo que importa es el hecho político. El hecho de que se haya terminado el ciclo kirchnerista, yo creo que es una gran noticia, no solo para Argentina, para América Latina. Yo creo que el peronismo ha condenado a Argentina a la situación en la cual está hoy. Hay que acordarse que Argentina hace 100 años tenía un PIB per cápita equivalente al de Estados Unidos. Y miremos lo que es hoy Argentina y miremos lo que es hoy Estados Unidos. Esa mezcla de populismo, de estatismo, de todos los ismos posibles que representó el peronismo y al cual se le sumó el kirchnerismo, que fue la mezcla más compleja que pudo haber, terminó en lo que terminó. Un país que tiene cero credibilidad internacional, un país que, según ellos, tienen el 4% de pobreza, lo que significaría que tiene la pobreza que tienen los alemanes, y sin embargo, las cifras reales son que tiene un tercio del país está en pobreza, según las cifras de la Universidad Católica de Argentina, un país destruido. Y en ese sentido, el hecho de que Macri salga a escena, yo creo que es una gran noticia. Ahora la pregunta es si va a poder gobernar, si lo van a dejar gobernar y si va a gobernar bien, cosa que no está en ninguno de los tres casos muy claro. Digamos. La noticia no es tan buena en ese sentido. No, pero es esperanzadora, es esperanzadora. Hay que acordarse que Macri en el debate, no sé si vieron ustedes el debate el domingo pasado, Sí, dijo que en caso de ser presidente, él le va a pedir a la OEA que actúe y que active la cláusula democrática en el caso de Venezuela, algo que no ha hecho ¿Y lo nadie. repitió hoy como presidente? Bueno, eso, ¿cómo no va a ser una buena noticia? Todos los presidentes de América Latina han mirado para el lado, han mirado para abajo respecto a lo que está pasando en Venezuela y sin embargo tenemos un presidente que va a dar la cara. Yo lo encuentro excelente noticia para Argentina y esperanzadora. Es llegar objetivamente hoy día a las posibilidades de que el chavismo tenga fortaleza en Venezuela se están limitando bastante. De momento, no nos olvidemos de que el acuerdo de Cuba con Estados Unidos los deja en una posición de offside compleja. La Corte Suprema chilena osa hacer un acto que normalmente no habría hecho. Argentina puede darse el gusto también, en este caso con Macri, de apelar a la cláusula democrática. Evidentemente, la situación de Maduro Está bastante madura. Ya ahora sí, al principio se decía que no estaba maduro, ahora está maduro. Después de estar maduro te que cae, las frutas que digamos, están maduras se caen, así que es bastante compleja, evidentemente, o sea, eso lo tenemos que tener claro. Ahora, estas noticias fantásticas para Argentina son muy simples. Primero, la última experiencia neoliberal en Argentina fue con Menem, fue un desastre, para empezar, para que nos orientemos un poco, fue un desastre. En segundo lugar, Una experiencia peronista. fue neoliberal Lenin antes. es El peronista. Peronismo es un envase vacío para efectos de este tipo de cuestiones. Pero gobernó con el peronismo. Sin duda, como han gobernado por izquierda y por derecha muchos grupos en la historia argentina, y como el mismo Macri, si quiere gobernar, va a tener que aliarse con alguna facción del peronismo porque va a necesitar los votos, va a necesitar... Al peronismo disidente. Con el Partido Radical y con la Sí, que queda pero- de la democracia cristiana. Sí, ya. pero tiene el Congreso, en el Congreso necesita fracciones del peronismo. Tiene minoría, digamos. Tiene minoría, En el entonces Senado, va a particular. necesitar objetivamente negociaciones importantes. Y viene con medidas que son complejas popularmente. Puede partir súper bien, pero resulta que se asume que para enero ya hay devaluación. Con una devaluación en enero los países no son muy amigos de las devaluaciones, a la gente no le gustan las devaluaciones. Pero si ya existe la devaluación en Argentina. No, Si el sí, dólar vale sí, 15 y... Si yo no digo que no hay que hacerlo, estoy No, de pero acuerdo. es que ya se hizo, si no lo tiene que hacer Macri, ya lo hizo Bueno, Cristina la devaluación. anda a informarle a la gente en Argentina de que efectivamente va a ocurrir la... Pero si los argentinos lo saben, cuando compran dólares lo compran a 15, hace 10 años lo Sí, compraban a 2. pero cuando tú sinceras, además Eso el está dato bien. se mueve y va a llegar a 20, 25, o sea, va a estar en una No situación creo que distinta. sea. Entonces, objetivamente, la situación no es fácil para Macri, no tiene capacidad de gobierno hoy día, y eso obviamente no es una buena noticia para nadie. ¿Laura? A mí me pasa que yo valoro enormemente el hecho de que haya cambiado la coalición gobernante.
valoro eso porque siento que mucho, no porque esté de acuerdo con estas clasificaciones, ni no estoy de acuerdo, no tengo para nada una posición semejante a la de Macri, en muchos aspectos, lo considero un hombre que clasificaríamos dentro de Chile de derecha, y no me siento una mujer de derecha para nada, pero entonces yo no estoy de acuerdo con Macri, pero yo creo que más que ganar Macri lo que hizo fue la gente votar en contra de Cristina Fernández y su posición, porque aquí ha habido muchos gobiernos que se han llamado de izquierdas en América Latina y han terminado siendo todo lo contrario. Es cosa de ver, no sé, los comentarios de Evo Morales respecto de sus ministras, la actitud de Correa respecto del aborto y de cómo persiguen a las mujeres que se han practicado aborto, pero particularmente respecto de la imposición de reelecciones ad eternum que han tenido, no respetando el sistema democrático y de justamente alternancia en el poder. Entonces yo siento que desde ese punto de vista, yo creo que en Argentina mi sensación es que la gente estaba muy hasta aquí arriba de la Cristina, más que Scioli no nos representara. Me tocó escuchar un debate y yo no tenía ningún antejuicio de ninguno de los dos. Yo me sentí mucho más representada con el discurso, el contenido del discurso de Scioli, pese a que el discurso de ayer fue muy malo, porque ayer en la noche cuando él habló podría haberse convertido, como comentaban en la propia televisión argentina, en el líder de la oposición y haber mirado hacia futuro, y lo único que hizo fue repetir las cifras oficiales. Pero no obstante eso, yo empaticé más con Scioli. Ahora, siento que el gran problema aquí fue Cristina Fernández y la política insistente autoritaria y en cierta forma despótica de ejercer el poder que se repite en muchos líderes que se califican de progresistas o de izquierda y que han actuado de manera contraria. ¿No? Creo que hay 3 de 4 panelistas que están de acuerdo en que es una buena idea que haya ganado Macri y que haya terminado Cristina Fernández, ¿cierto? Y los 12 años del kirchnerismo, creo que fueron malos para Argentina en términos objetivos. Efectivamente, el gran desafío es la gobernabilidad, va a ser complejo para Macri. Hay varios caídos, ¿cierto? Hay varios presidentes caídos que no han sido capaces de terminar su periodo, y creo que ese es probablemente el principal desafío. Creo que la experiencia de personajes como De la Rúa y otros deberían ser una señal de que efectivamente va a tener que negociar y armar alianzas para poder darle viabilidad a su proyecto. Ahora, creo que hay que hacer una distinción, obviamente, la política doméstica y local, donde él hoy día señaló de que la economía y la seguridad iban a ser las dos prioridades, que creo que es interesante que el gobierno chileno mirara esas dos prioridades que está impulsando Macri. Muy interesante esas dos. Y respecto de la política internacional y regional, creo que es interesante también porque puede estar empezando un péndulo donde marcado por una serie de países, ¿cierto? Por así decirlo, el ALBA y Mercosur, ¿cierto?, hacia una política más cercana a la Alianza del Pacífico, o sea, en países donde Venezuela y Argentina, Bolivia marcaron un cierto sello propio más bien de una izquierda que yo la clasificaría como populista, el triunfo de Tabaré en Uruguay, la reforma que está haciendo la propia Dilma, ¿cierto?, la elección que va a haber en Venezuela el 6 de diciembre también puede marcar un cambio. En fin, la popularidad de Bachelet, del gobierno y sus reformas hablan de alguna manera, tal vez, que la región está viendo un cambio, y lo de Macri es una señal que va en ese sentido. Alberto, hay un péndulo, se acaba este ciclo de gobiernos de las izquierdas, porque son izquierdas bien distintas tal vez, sí. pero se acaba un periodo dominado por las izquierdas en Sudamérica. Sí, yo creo que efectivamente hay un repliegue fuerte, importante en la izquierda que se configuró latinoamericana a partir de esta figura como era la de Chávez y en torno a esa figura como punto de referencia, que en todo caso habrá que señalar que lo que pasa en Ecuador es muy distinto a lo que se hizo en Venezuela, lo que se hace en Bolivia es muy distinto a lo que se hizo en Venezuela y Argentina. No se puede decir que Evo Morales haya descuidado la economía, todo lo contrario, o sea, tiene la economía más robusta de muchos años en la historia. No se puede decir que sea populista, sí potenció la institucionalidad mucho más que la mayor parte de los presidentes anteriores, incluyendo los de derecha, en fin, o sea... ¿Potenció entonces, la institucionalidad? La institucionalidad. Renovándose la posibilidad de potenció ser... la institucionalidad, ya. O sea, eso es un dato. Y fortaleció la economía pero, a costa de la decisión de los pueblos originarios que no votaron a propósito de nuevas inversiones en materia de explotación de recursos naturales. Para mí eso no va a partir solo de eso. Recordemos sencillamente que Bolivia ha sido un país que se había exportado su riqueza a las Islas Caimán, que estaba guardada la plata, a que el momento donde algún gobernante se le ocurriera llevársela, se la podía llevar. O sea, estamos hablando de ese nivel de desinstitucionalización, ¿ya? Y Evo Morales ha logrado avanzar notablemente en ese sentido. Creo que sería muy irresponsable decir aquí
Y efectivamente ha tenido conflictos, y los ha enfrentado, ¿ya? Y resulta que no tiene unas relaciones internacionales espectaculares, nos sacó de paseo, nos hace túnel incluso cuando está durmiendo. O sea, de verdad, decir que Evo Morales en ese sentido ha tenido un gobierno pobre es bien equivocado. Yo creo que efectivamente hay un péndulo en favor de la derecha. Lo que no tengo claro es si ese péndulo en favor de la derecha tiene un horizonte histórico. Y es una pregunta que es muy distinta. Es decir, ¿esto va encaminado a la consolidación de un modelo de sociedad, como el modelo de sociedad que se empezó a implementar durante muchos años en el continente en los años 90, en la época de Chile, de Menem en Argentina? ¿Es lo mismo? En ese momento parecía la imposición tecnocrática, parecía un estado de época. Hoy día da la impresión de que sencillamente hay una decadencia generalizada, y en esa decadencia generalizada la cosa va para un lado en un momento, va para el otro en otro momento, pero no significa que nadie tenga algo que poner sobre la mesa. Yo creo que la pregunta que hace Alberto es súper pertinente, o sea, y la respuesta no es tan fácil de dilucidar. Ahora, en cualquier caso, yo creo que esto tiene una connotación local que es muy decidora, porque yo creo que hay un sector importante, no quiero decir toda la nueva mayoría, pero hay un sector importante de la nueva mayoría que está mirando, o que miraba, o que sigue mirando a Argentina como un referente relevante, un referente donde los sindicatos son muy poderosos, un referente donde el rol del Estado es tremendamente fuerte, un referente donde el rol del Estado en la economía, acordémonos lo que era Guillermo Moreno a cargo de la Secretaría de Comercio, donde él imponía los precios, él salía... En el fondo, una forma de hacer economía, una forma de hacer política, una forma de hacer desarrollo industrial, que hay un sector importante de la nueva mayoría que lo miraba con muy buenos ojos. Por eso es que yo creo que Chile, en cierta forma, se ha ido argentinizando. Dame un nombre de la nueva mayoría que esté de acuerdo con el modelo argentino. No, te puedo dar muchos nombres. Dame uno. Pero partiendo por la presidenta Bachelet. No, equivocado. Pero partiendo por la presidenta Bachelet. No le he escuchado decir fijación de precios. No, te estoy diciendo que está mirando con un buen... A los chilenos les gustaría harto la fijación de precios después de todo, en todo caso. Lo que te quiero decir es que, te lo voy a decir en simple, Argentina se ha estado... Voy a simplificar. Argentina se ha estado venezolizando en el último tiempo, ¿cierto? Y creo que si Cristina se hubiera reelegido, habría estado más cerca de Venezuela que ahora. Y Chile se ha estado argentinizando. Y eso es una cosa... súper clara. Mira, y te lo voy a decir de la siguiente forma. Evita... La tesis Lucía Santa Cruz. No, pero sí, ¿qué tiene que ver Lucía Santa Cruz? Ella fue la que... Evita a Perón, si tú vas a la Casa Rosada... No, pero evita a Perón, si tú vas a la Casa Rosada, tú puedes ver en la Casa Rosada, yo me tocó ir como turista, digamos, y sale Evita Perón, un gran cuadro donde detectamos una necesidad, ahí surge un derecho. Eso es propio de la nueva mayoría. Donde nace una necesidad, ahí surge un derecho. Ahí está la tesis de los derechos sociales, pero evidentemente que no, es que es evidente que en Chile los derechos sociales son mínimos, y es evidente que los esfuerzos que hizo discursivamente, fundamentalmente la nueva mayoría en ese sentido, fueron también muy mínimos, y es evidente que además ni siquiera quiso ni cuando intentó mínimamente pudo hacer esos avances en derechos sociales. Recordemos que en muchos países del mundo donde hay estados que funcionan formidablemente, hay derechos sociales que funcionan y no hay ningún problema. Que aquí no tengamos derechos sociales y que el derecho de propiedad se imponga siempre a los derechos sociales, eso no significa que cada vez que transitamos a derechos sociales nos vamos a Argentina. Argentina no tenía ningún modelo de desarrollo. Argentina hoy día no estaba apostando ni por lo industrial, ni por las materias primas, tenía una combinación de cualquier cosa, de verdad no estaba trabajando correcto, y efectivamente eso le está pasando la cuenta y está empobrecida. No, muy breve. Yo creo que la pregunta que hacía originalmente Alberto es correcta. Aquí da la impresión, hay señales de que algo está fracasando en Latinoamérica, una cierta izquierda. La pregunta es cómo va a ser lo que viene. Y creo que si vemos qué elementos tienen en común, podemos tal vez buscar respuestas a eso. Por ejemplo, los límites a la libertad de prensa, que hemos visto en varios países de la región. Yo creo que eso, esperemos, empiece a tener un fin. Presidentes que buscan perpetuarse en estructuras de poder bastante más largas que la que mantienen sus constituciones. Una cultura de derechos sociales muy extendida por sobre la de los deberes. Deuda pública, estatismo, y de alguna manera eso va configurando una cierta forma de hacer política que creo que de Venezuela a Argentina se ha ido graficando con mucha claridad. Es algo que va fracasando. ¿Eso Venezuela y Argentina? Yo creo que todos tienen algunos elementos en común, te quiero decir. ¿Pero cuáles? O sea, porque si tú miras el modelo uruguayo no tiene nada que ver, el ecuatoriano no tiene nada que ver, el boliviano no tiene nada que ver, el peruano no tiene nada que ver. Hay estatismo,
hay derechos sociales excesivos, hay una desconfianza en el sector privado y en el emprendimiento muy cruzado. Hay una sospecha de todas las reformas liberalizadoras de los 90. Bueno, eso es elemento común de toda esa izquierda. Eso forma parte del programa de la nueva mayoría, incluso el tema de la libertad de prensa. Si tú ves el programa, aparece el tema de la libertad de prensa puesto, digamos, como la necesidad de darle una pluralidad, una cosa muy parecida al argumento que usó Argentina. A mí me gustaría... Yo no quiero decir que Chile iba hacia Argentina, pero que lo tenía un sector importante de la nueva mayoría como referente en ciertas cosas, es indudable. Yo creo que ojalá los países tuvieran tan claros sus desafíos a mediano y largo plazo o una definición ideológica de lo que quieren para su país o los propios partidos políticos estuviesen en esa tarea. Yo creo que el mayor castigo que se le da al propio Evo Morales, que no estoy poniendo en duda de que él ha logrado hacer cambios importantes en materia económica, sino que la forma en que se hace con esta tradición o con esta cultura personalista que se centra en el personaje más que en el proyecto y en lo colectivo o en el deseo, el bien común, es lo que denota el avance de ciertos países. Y eso pasa transversalmente, nos puede llegar a pasar a nosotros y pasa en otros países también. El triunfo de Macri, que además es algo inédito, que alguien venido desde la derecha y además de fuera de los partidos tradicionales peronistas y radical logre llegar a la presidencia en un país como Argentina, donde en general la derecha ha sido muy débil como estructura política. ¿Es una cierta lección? ¿Es algo que es imitable por la centro derecha en Chile? ¿Hay alguna lección que sacar de esto o no? A ver, yo diría que en general el triunfo de Macri se parece más en lo grueso al triunfo de Sebastián Piñera el 2009, en el sentido de que había un periodo muy largo de un gobierno de una tendencia, un cierto cansancio, ¿cierto?, a la concertación y una forma de hacer política, y Sebastián Piñera, en ese sentido, representó en Chile la gestión, la importancia de la economía, tenía un pasado empresarial, ambos lo tienen, ¿cierto? Por lo tanto, creo que tiene que ver más con esa elección, pero en todo caso sí creo que tiene y puede tener consecuencias para la próxima elección. O sea, Chile, el 2009... eligió Piñera, pero también eligió a Chile en 2013 con una agenda y una ruta muy distinta. Entonces, veamos cómo están los chilenos reaccionando y las aprobaciones, o más bien la desaprobación a las reformas del programa, creo que puede ser una señal. Pero comparar a Macri con el presidente Piñera me parece muy injusto. Piñera formó coalición con la extrema derecha en Chile y con ellos gobernó, desgobernó, lo que tú quieras, y Macri más bien está yendo con la democracia cristiana y con partidos que representan lo que queda del partido radical. Entonces la verdad que no sé cómo hace esa analogía, salvo en el hecho, para terminar, salvo por el hecho de que ambos son empresarios, uno más empresario que el otro dijo parecidos entre ellos, pero salvo eso, la alianza, la coalición, el peso del cambio como mensaje político. Porque utilizan el mismo eslogan. No, porque simbolizan un cambio, por favor. Mira, hay una cosa que es parecida y que tanto Macri como Piñera son dos empresarios, pero dos empresarios que han, más allá de todo lo que uno pueda decir de Piñera y de Macri, son dos empresarios que han participado de la actividad política. Macri formó un partido, fue alcalde, Piñera fue senador, fue presidente del Partido Renovación Nacional. Es decir, no es gente como quien dice Donald Trump, que apareció y puso su plata y es presidente. En ese sentido yo creo que hay una vestirse con el triunfo de Macri, que con eso van a poder mostrar una tendencia en América Latina que dice viene de vuelta la derecha a gobernar. No tiene ningún razonamiento esto. No puedes comparar dos realidades distintas, dos circunstancias con presidentes diferentes. Antes gobernaba aquí la presidenta Bachelet, Cristina Fernández, no son los mismos personajes. Me parece a mí que es un ejercicio inútil. Hay muchas similitudes, es un por lo tanto inútil. Creo que es muy bueno mirar del otro lado de la cordillera para sacar ciertas lecciones. Son países distintos. Mire, la verdad que yo estoy contenta, ojalá que les vaya bien, de que las cosas funcionen, no tengo ese temor ojalá que lo dejen a gobernar, porque el mismo discurso que tenía el presidente Piñera, a mí me parece que le va a ir bien, tengo las mejores esperanzas y me parece que cada país tiene realidades distintas que no necesariamente son igualables. Yo creo que hay cosas naturales, o sea, es natural el efecto contagio que se produce en política por lo que pasa en un lugar y se transfiere a otro. Cuando aparecen los movimientos sociales en el mundo se contaminan todo el planeta. Cuando triunfa, una de las grandes razones por las cuales la Troika no quiso negociar quiso hundir en la negociación a Grecia, era por una cuestión política, era por no darle a Syriza la posibilidad de mostrar buenos resultados en términos de negociación. Varoufakis saliendo dijo en una entrevista muy interesante, dijo: yo fui con 60 soluciones distintas y siempre me dijeron que no por principio, y eso significaba que no querían negociar conmigo. O sea, ahí hay una cuestión que es política. Por tanto, es evidente que hay un efecto contagio y que la derecha chilena siente que por un rato le entregan un poco de transfusión de sangre. Ahora, el problema es que la sangre necesita un cuerpo donde llegar.
Y en ese lugar hay un problema, ¿ya? Y es que el cuerpo, hasta el momento, ya podemos considerarlo no solo exánime, sino que directamente nulo. No sabemos cuál es ese cuerpo. Y efectivamente hay uno, solo uno, y nada más que uno, que es Sebastián Piñera, cuyo sueño dorado, además, es tomarse la derecha, destruir todos los partidos de derecha en términos más tradicionales. Y obviamente eso no es precisamente lo que la derecha está esperando y quiere. Por lo tanto, me parece que es un juego bien complicado. Hay otros nombres, como Velasco, por ejemplo. Hay nombres como Velasco, que si va de segundo de Piñera le iría muy bien. No, yo creo que no. Andrés Velasco existe en 3 comunas, y hoy día se pegó una caída de 20 puntos porque obviamente el caso Penta lo golpeó fríamente. Agrega el barrio Las Tarrias. Bueno, no, está bien, por eso. Agrega el barrio Las Tarrias. Puse el margen. Agrega el barrio Las Tarrias. Tres votos en Las Tarrias. Pero como sea, yo creo que efectivamente Sebastián Piñera simbólicamente es el gran, en el fondo, si alguien puede representar a Macri en Chile, es Piñera. Ya, nos vamos en esta edición de Ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Buenas noches. Es vital que la gente del país disponga de respaldo macizo, transversal y sólido, no solamente del gobierno, que yo siempre lo he sentido y lo agradezco, sino que también de la sociedad en general. AIEP de la Universidad Andrés Bello, 50 años de excelencia académica, presentó Ciudadanos. Entel Empresas presenta tecnología para tu empresa. Hoy en Chile el 78% de los accesos a Internet son a través de dispositivos móviles. Este efecto transformador en el